Me va a llamar un tipo a las 8:20. Buenas tardes, don Mario. ¿Cómo les va? Qué gusto de verlos. Hola Ronald, hola Juan. Aquí estoy en la orden. Vamos a hablar del matrimonio en unos 6 minutos. Ese es nuestro tema de hoy. Voy a compartir las diapositivas. Don Mario, buenas noches. Buenas noches, adelante Don Freddy. Mario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Gracias, don Mario. Hoy hablaremos del matrimonio. Vamos a comenzar en unos minutitos, 3 minutos. Buenas noches, don Mario. Adelante, buenas noches, bienvenido. Juan Herías de sus órdenes, don Mario, saludos. Gusto de oírte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era como en en el un ahora principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, Ruega ruega por por Ruega por San nosotros. Pablo, ruega ruega por por nosotros. Muy bien. Por nosotros. Entonces vamos a empezar nuestra clase. Hoy vamos a hablar del sacramento del matrimonio y pues lo primero que hay que decir es que el Código de Derecho Canónico define al matrimonio como una alianza, no como un contrato, sino como una alianza. Y una alianza entre un varón y una mujer. Por tanto, es una alianza de amor. Y dice a continuación que forman un consorcio. La palabra consorcio viene del latín con la misma suerte. Eso es lo que quiere decir para toda la vida. Por tanto, ahí está definiendo que solo podemos decir que el matrimonio es unión entre un hombre y una mujer para toda la vida, en la misma suerte, es decir, en la misma empresa matrimonial, y que está ordenado a dos fines de modo natural. El primero de ellos es el bien de los cónyuges, es decir, que los cónyuges tienen que ayudarse mutuamente a alcanzar la perfección según su naturaleza. Y él le ayuda a ella y ella lo ayuda a él. Y luego encaminado también a la generación de la prole, pero no basta engendrarla, sino que hay que educarla. Esto es el matrimonio, según nos enseña el derecho canónico, y nos dice que esa institución natural que ya ha sido definida aquí, Cristo la eleva a la dignidad de sacramento entre bautizados. Por tanto, la unidad y la indisolubilidad ya pertenecían al matrimonio como institución natural. Ahora se añade sencillamente una gracia específica, la propia del sacramento, que es lo que favorece a los cónyuges para que alcancen ese fin. Entonces, la palabra cónyuge y la palabra consorcio. De la palabra consorcio viene consorte. Y consorte se aplica en castellano única y exclusivamente para dirigirse al marido o a la mujer. Mi consorte siempre es una palabra que tiene un significado unívoco. Por tanto, siempre está referido única y exclusivamente al esposo o a la esposa. Bien, y luego utiliza la palabra cónyuge, que significa con el mismo yugo, bajo el mismo yugo. Y de ese yugo, Jesús dice que es manso, dice que es un yugo suave, que es un yugo amable. Voy a traer un poco de agua. Bueno, con esto entonces tenemos ya claro unos elementos esenciales. Y es esencial afirmar que el mismo matrimonio natural es tan exigente para uno que es católico, como para uno que es judío, como para uno que es evangélico, como para uno que es musulmán, como para uno que es hindú. Por tanto, en la misma exigencia de unidad, de indisolubilidad y de apertura a la procreación es en todos los casos. Por eso no podemos decir que solo el matrimonio sacramento es indisoluble. No, todo matrimonio es indisoluble. Si uno afirmara que es, claro, yo no me puedo divorciar porque yo estoy casado por la iglesia, estaría diciendo que solo el matrimonio por la iglesia es un matrimonio indisoluble, y eso es un grave error. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense ustedes que ya el bautismo nos había insertado en una alianza que es nueva y eterna.
que es la alianza de Cristo con su iglesia, que calificamos de esponsal. Por tanto, una alianza en la que hay un vínculo de esposos entre Cristo y la iglesia, y Cristo se dona totalmente a su iglesia, muere por su iglesia. Esta es una inserción que no se puede destruir. Una vez que hemos sido inseridos ahí por el sacramento del bautismo, entonces empezamos a tener una comunión íntima de vida y de amor con Cristo. Y lo mismo ocurre con el matrimonio. Por tanto, entre el esposo y la esposa ya hay una inserción indestructible que está fundada en el Creador y que es elevada al mismo, dijéramos, se pone en comparación con la unión de Cristo y su iglesia. Eso significa, por tanto, que a partir de este sacramento del matrimonio, los esposos pues tienen ya un grado de unión tan indestructible como el de Cristo con su iglesia. Y si Cristo entrega todo por su iglesia, pues también los esposos han de entregar absolutamente todo. Entonces, dijéramos que tenemos el parámetro en el matrimonio de Cristo con su iglesia. Pero claro que la fuerza redentora de la muerte de Cristo en la cruz sostiene y enriquece el matrimonio. De ahí que no podamos decir que solo será indisoluble el matrimonio de los católicos. Ciertamente el de los católicos tiene una fuerza especial y esa fuerza es la fuerza concedida por el sacramento del matrimonio, pero los demás tienen también fuerza, sin embargo, están llamados a la misma unidad y la misma indisolubilidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos una gracia que nos ayuda a vivir los fines naturales del matrimonio. Bien, todos los casados tienen un auxilio especial que vamos a llamar gracia de Estado, que les facilita vivir en su matrimonio las virtudes humanas y cristianas de la convivencia. ¿A qué virtudes me refiero? Me refiero a la comprensión, al buen humor, la paciencia, el perdón, la delicadeza en el trato. Estas virtudes requieren humildad, requieren fortaleza, requieren prudencia, requieren templanza. Es cierto. Requieren fe, esperanza y caridad. Bueno, pero los frutos del matrimonio son tan preciosos que de ningún modo se puede equiparar el matrimonio a un contrato de alquiler. No se puede comparar el matrimonio a un contrato de compraventa. Todos esos contratos se pueden rescindir. Sin embargo, el matrimonio, que no lo llamamos contrato, sino que lo llamamos alianza de amor, entonces esta alianza para toda la vida ya no se puede rescindir. Bien, entonces hay un amor conyugal que vamos a calificar de genuino, de auténtico. Ese amor adquiere una mayor riqueza en virtud de la pasión de Cristo y de la acción de la iglesia, que es una acción salvífica y que pues conduce a los cónyuges de un modo eficaz hacia Dios. Bueno, ahí estamos ya claros en cuanto a el auxilio que supone la gracia. Los ayuda y los fortalece, porque ellos tienen, los cónyuges, una misión de paternidad y de maternidad y necesitan ser ayudados por una gracia específica. Bien, entonces los cónyuges no solo transmiten la vida humana, sino también educan la vida humana. Y esta misión es una misión que no pueden ser sustituidos en esta misión. A ellos les toca cooperar con el amor de Dios y les toca interpretar la voluntad de Dios a lo largo de su vida conyugal. Pero claro, para poder interpretarla hace falta que cultiven el espíritu de sacrificio y que confíen en la providencia divina. Si les falta esa confianza o les falta el espíritu de sacrificio, entonces probablemente van a entrar solo en cálculos humanos y no van a comprender que el matrimonio lleva consigo un
un don de Dios especial y que tienen que confiar en Él, no solo en sus fuerzas económicas o sus fuerzas físicas. Bien, ¿cómo glorifican al Creador los cónyuges? Ellos, ¿cómo tienden a la perfección en Cristo? Bueno, glorifican al Creador si de verdad tienden a esa perfección, pero con generosidad humana y cristiana y con responsabilidad. Por tanto, no glorificarían a Dios si ellos renunciaran voluntariamente a su misión procreadora. El Vaticano II vincula la tendencia a la perfección con la responsabilidad en cumplir la misión procreadora. Por tanto, quien no quiere asumir la misión procreadora con responsabilidad, bueno, pues no están tendiendo a la perfección. Bien, entonces toca a los cónyuges edificar su convivencia sobre el cariño, pero el cariño tiene que ser sincero y limpio. Y lógicamente ellos, los cónyuges, gozan de alegría por traer hijos al mundo, que son los que Dios les ha dado la posibilidad de tener. Y ellos han aceptado esa responsabilidad y están gozosos de asumirla y no tienen miedo a esa responsabilidad. Evidentemente, pues en ese camino de interpretar la voluntad de Dios, a ellos les toca discernir si realmente están en condiciones o no, desde el punto de vista de salud física, de salud psíquica, desde el punto de vista también bueno, pues de su economía, ¿verdad? Pero claro, la economía hay que juzgarla y valorarla, no en términos de poder adquirir bienes superfluos, porque si lo hacen así, van a terminar cambiando un hijo por bienes superfluos, y eso no es intercambiable. Ok, entonces en algún caso tienen que renunciar a comodidades personales y poner más fe en la providencia de Dios para formar una familia numerosa, si es esa la voluntad de Dios. Bueno, pero eso ocurre que no se puede ir a priori diciendo nosotros solo vamos a tener 2 hijos. No, nosotros vamos a estar abiertos a los hijos que Dios quiera que tengamos nosotros en nuestras circunstancias. Cambia radicalmente el enfoque. Bueno, hay jóvenes que llegan al matrimonio ya con la idea preconcebida de que van a esperar 5 años antes de tener su primer hijo. Y a esos cónyuges hay que preguntarles valientemente si piensan vivir como hermano y hermana mientras tanto, ya que están en esa actitud de que vamos a esperar 5 años para acoplarnos. La mejor forma de acoplarse en la vida matrimonial es la paternidad y la maternidad. Por tanto, cuando ellos dejan pasar ese tiempo y voluntariamente evitan la procreación, aparte de caer en un pecado grave de usar del matrimonio de un modo ilícito, ellos están desconfiando del auxilio de Dios. Y por otro lado se están poniendo en un grave peligro porque piensan que se pueden acoplar solo si no tienen hijos. Como si dijeran a Dios, mira, tú te equivocaste, ¿verdad? Y por tanto nosotros te vamos a corregir porque según nosotros, ¿verdad? Sin hijos es que nos vamos a acoplar, pero lo propio del matrimonio es la donación para la procreación, si Dios la permite. Entonces, no es cierto, es una teoría falsa, es una falacia que se van a acoplar sin hijos, porque cuando evitan los hijos, alimentan el egoísmo. Cuando evitan artificialmente los hijos, alimentan el egoísmo. Y cuando regulan la fertilidad con los métodos naturales, no lo pueden hacer con mentalidad anticonceptiva. Han de tener motivos graves para llegar a esa decisión. Motivos graves examinados en conciencia. Ok. Entonces, hay autores que, inspirados en el hedonismo, afirman que con tener 1 o 2 ya está satisfecha la paternidad o la maternidad y que definitivamente el resto del tiempo hay que vivir de modo conyugal, pero ya evitando cualquier otra procreación.
Entonces, con eso están brindando un concepto de felicidad ajeno a la donación, emparentado con el egoísmo. Por lo tanto, es una felicidad que no tiene mucho futuro, no tiene buen pronóstico. Bien, entonces, cuando el acto conyugal se realiza excluyendo uno de los significados, y este significado, entonces el acto es intrínsecamente deshonesto. Fíjense ustedes que también sería deshonesto que un cónyuge le imponga al otro el acto conyugal sin considerar las circunstancias del otro y sus legítimos deseos. No sería un acto de amor, sería un acto impuesto. El amor no se impone. El amor tampoco se compra ni se vende. Entonces, este don divino de la transmisión de la vida y de la sexualidad humana no se puede usar destruyendo su significado y su finalidad. Y quien lo haga, pues está prescindiendo del orden recto, el orden moral de las relaciones entre los esposos incluye este orden divino, el respeto de este orden divino. Entonces, cuando no se respeta este recto orden, se contradice la naturaleza del hombre, la naturaleza de la mujer, y se contradice la autenticidad de las relaciones íntimas, y desde luego el plan de Dios y su voluntad. Y a lo mejor, pues podrían ustedes decir, pero un muchacho tan joven como este y una muchacha tan joven como la que están en la foto, ¿cómo van a tener hijos ya? Bueno, pues si no, ¿para qué se casan? El tema es muy serio. Hoy está cuestionado, pero los cuestionamientos vienen de la visión materialista. Por eso, cuando un acto de amor recíproco prejuzga la disponibilidad de transmitir la vida, y a priori, ¿verdad?, el acto está dirigido a no transmitirla, bueno, pues es un acto contradictorio. Es un acto contradictorio. Yo te amo a ti y me entrego a ti con todo lo que soy, menos mi posibilidad de procrear. Por tanto, te entrego mi sexualidad, pero excluyendo la posibilidad de procrear. Esto indicaría que hay una desconfianza fuerte en Dios y en el esposo o en la esposa. Bueno, entonces, esto contradice el designio divino que constituye el matrimonio y la voluntad de Dios, que es el autor de la vida, y vendría a plantearse casi como que los cónyuges son los dueños absolutos de su propia capacidad de donarse a través de la sexualidad, que expresa un lenguaje superior, expresa un lenguaje del alma. El lenguaje del cuerpo expresa un lenguaje del alma, que no queda restringido a una satisfacción de un instinto, de un impulso. Bien, entonces, entendiendo que la familia es elemento fundamental de la sociedad, fíjense ustedes que en 1948 así la definía la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ellos quieren modificar ese artículo 16, porque les parece que ese artículo 16 ya no se adapta a las ideas modernas, las ideas contemporáneas, respecto de lo que es la familia. Entonces, claro, van a dejar desprotegida a la familia. Si ellos logran imponer un nuevo concepto de matrimonio, donde no se considere que sea elemento natural y fundamental de la sociedad, bueno, pues van a dejarla desprotegida de la sociedad y del Estado. Pero claro, la familia entendida, como hemos hablado. Entonces, ese designio divino sobre el matrimonio no tiene por autor a un Estado, no tiene por autor a un Congreso o a un Parlamento, ni a las Naciones Unidas. El autor es el mismo Dios. Y por tanto, cuando hay una comunidad íntima a nivel conyugal entre el hombre y la mujer, esa comunidad es sagrada y tiene una estructura propia y unas leyes propias dadas por el Creador.
Y por eso el arbitrio humano no puede interferir en esta estructura ni estas capacidades artificialmente, pues para volverlos infecundos. Porque esa intervención para convertir aquel acto en un acto infecundo es una intervención que es una violación de algo que es sagrado. Yo no tengo ningún derecho a cambiar el plan, porque es perfecto el plan de Dios. Entonces, mi actitud de respeto, de sumisión ante el plan de Dios, bueno, pues me lleva a vivir de un modo en el que moralmente yo no lesione con mi conducta el matrimonio. Es decir, estamos intentando excluir una injerencia indebida en las relaciones íntimas entre el hombre y la mujer. Por tanto, el matrimonio no es entrometerse en las relaciones íntimas entre el hombre y la mujer, no. El matrimonio, para que funcione bien, exige un pacto de amor conyugal. Y ese pacto de amor conyugal ante Dios, es decir, que yo ante Dios bajo la cabeza y acepto pues Dios ha puesto unas cláusulas. Aceptar esas cláusulas están escritas a lo largo de la Sagrada Escritura. Es parte también de ese aceptar que yo soy criatura y que Él es creador, y aceptar que hay una ley natural que rige la vida de ese varón y de esa mujer que quieren unirse en matrimonio, y que es sapientísima, y que su observancia conduce a la felicidad dentro de esa, y a la estabilidad y a la unidad dentro de esa nueva familia. Bien, entonces el único lugar que hace posible que el amor entre un hombre y una mujer sea conyugal es matrimonio, no hay otro. Por tanto, los actos sexuales fuera del matrimonio son inhumanos. Son inhumanos. ¿Por qué son inhumanos? Porque ahí no hay transmisión de la vida, porque no hay apertura a la vida, porque ahí no hay unidad ni hay indisolubilidad. Por tanto, son una aventura para divertirse. Sí, pero el matrimonio y la unión sexual no están hechas para la diversión. Entonces, resulta que cuando se elige a una persona, se abarca el bien entero de esa persona. Y solo se puede elegir a una persona sexualmente diferenciada si queremos llegar a un matrimonio. Y por tanto, una mujer no puede elegir matrimonialmente a otra mujer, ni un hombre puede elegir matrimonialmente a otro hombre. ¿Por qué? Porque eso no abarcaría el bien de toda la persona en cuanto a lo que es. Toda persona viene a este mundo y ya desde el seno de su madre está sexualmente diferenciada. Y es mujer o es hombre antes de nacer, a partir de su nacimiento y después de muerto. Sigue siendo mujer y sigue siendo hombre. Sus huesos son huesos de hombre o de mujer. Sus genes siguen siendo y su ADN sigue siendo de hombre o de mujer. Por tanto, eso no queda libre arbitrio. Ese amor entre los esposos ha de ser imagen del amor absoluto e indefectible de Dios. Por tanto, si es imagen del amor absoluto e indefectible de Dios, es un amor con el que no se puede manipular. Terminará siendo muy bueno a los ojos de Dios si de verdad nos enmarcamos en el amor con que Dios nos ama a nosotros. Si nos salimos de ese marco, vamos a querer poner nosotros las cláusulas. Yo te quiero y soy tuyo para toda la vida, siempre que sigas siendo bella. O siempre que sigas pesando 150 libras. O siempre que sigas conservando pues tu figura. ¿Verdad? Pero si te desfiguras, ¿verdad? Por la maternidad te puedes desfigurar, puede aumentar tu peso, ¿verdad? O ella se lo puede decir a él, ¿verdad? Entonces ya no. Y si te envejeces tampoco, porque yo quiero estar casado siempre con una mujer joven o con un hombre joven. Bueno, pues cuando se acepta matrimonialmente a una persona, se le acepta en su juventud y en la vejez, en la salud y en la enfermedad. Se le acepta para siempre.
Bueno, pero el pecado original introduce rupturas. Y esa ruptura entre la comunión original que debe haber entre el hombre y la mujer tiene consecuencias. Y esas consecuencias debilitan la conciencia moral del hombre y de la mujer relativa a las dos notas que caracterizan el matrimonio, unidad e indisolubilidad. Quedan debilitada la conciencia moral. Y por eso vemos tantos atentados contra la unidad y contra la indisolubilidad. Claro, la ley antigua no prohíbe ni critica el divorcio, no critica la poligamia de los patriarcas, pero ¿qué hace? Que a partir de la contemplación de la alianza de Dios con Israel va preparando el camino para que cuando llegue Cristo, que quiere decir que llegamos a la plenitud, entonces la misma alianza entre Dios e Israel estaba ya presentando la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel. Si leen las citas, Oseas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ahí ven cómo los profetas van preparando el camino del pueblo elegido para que llegue a entender lo que Cristo dice una vez que viene. Dice, al principio no fue así. Por tanto, si Moisés permitió el nivel de repudio, lo permitió por la dureza del corazón de ustedes, pero al principio no fue así. Volvamos al principio. Ok. Entonces van preparando la conciencia del pueblo elegido para que comprendan de un modo más profundo la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. Ahí tienen una cita de Malaquías. ¿Cuál es el destino de este amor? El destino de este amor es ser fecundo. El destino de este amor es realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Pero la primera creación que tienen que cuidar es el esposo a la esposa, la esposa al esposo y el depósito de la paternidad y la maternidad que han recibido en la donación de su sexualidad. Una donación que solo puede darse dentro de un contexto de unidad e indisolubilidad. De lo contrario, se vendría a equiparar al hombre y a la mujer con una hembra o con un macho. Pero el hombre no es un macho y la mujer no es una hembra. Son personas únicas e irrepetibles. La orden de Dios, ser fecundos, multiplicados, llenar la tierra, someterla. Bueno, es una orden dirigida a los dos, al hombre y a la mujer. Con ellos está hablando y a través de ellos con el resto de la humanidad. Okay. Las propiedades esenciales del matrimonio son dos, unidad e indisolubilidad. Y estas dos propiedades alcanzan mucha firmeza en el matrimonio sacramento. Ya uno puede cortar una fotografía donde aparecían él y ella, pero no podemos cortar una vida conyugal. Por eso el marido y la mujer ya no son dos, son una sola carne. Y en consecuencia, si son una sola carne, lo que Dios ha unido, que no lo desuna el hombre. Estamos ante una unión íntima. Esa entrega es mutua y el bien de los hijos depende de los dos. Por tanto, si queremos asegurar la unión íntima, la mutua entrega y el bien de los hijos, hace falta fidelidad conyugal e indisoluble unidad. De lo contrario, nadie se va a entregar con totalidad al otro. Porque ¿cómo voy a saber yo que este hijo que estás esperando es mío y no es de otro si tú no eres fiel? Y viceversa, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber que tú no tienes otros hijos fuera del matrimonio? Y que tú me escondes la verdad y que tú andas con otras mujeres. Bueno, entonces queremos seguridad en el matrimonio. Es indispensable para que haya afectividad equilibrada en los hijos. De lo contrario, no habrá donación total ni del marido ni de la mujer porque no hay seguridad. Tampoco habrá afectividad equilibrada en los hijos. Entonces, la unidad del matrimonio, donde aparece ampliamente confirmada. Ven que los dos tienen la misma dignidad. Por tanto, tan digno de amor es el hombre como la mujer. Tan digno de respeto pleno el hombre como la mujer. Consecuencia, esto no lo podemos atropellar. La poligamia es contraria a la dignidad
de estos dos y al amor conyugal, que solo puede ser con una persona. Es único y es exclusivo, contigo y con nadie más. Puedo tener amor conyugal, pero el amor conyugal lleva consigo también la donación de la sexualidad y la apertura a la vida. Y entonces Jesús esto lo enseña sin ambigüedad. Nos habla que al comienzo fue de otra manera y que por tanto hay que volver al sentido original de la unión entre el hombre y la mujer. Por eso, cuando Moisés da aquella autorización para repudiar a la mujer, la da en virtud de la dureza del corazón, la da temporalmente, mientras dure la dureza del corazón. Pero llegada la plenitud de los tiempos, Cristo viene a convertir los corazones. Por tanto, ya no es aceptable de ninguna manera el que tengamos esa dureza de corazón. Bueno, por tanto hay que volver al designio original. Bien, entonces llega el momento de recibir el sacramento se lo entregan el uno al otro, el único sacramento en el que los ministros son ellos mismos, es el matrimonio, y ellos participan de la unidad entre Cristo y la Iglesia, participan de la fecundidad del amor de Cristo por su Iglesia. Entonces, ¿qué hace la indisolubilidad? Pues tiene un sentido más nuevo, más profundo cuando hay sacramento, pero no quiere decir que solo el matrimonio sacramento es indisoluble. No, lo que hace es acrecentar la solidez original del vínculo conyugal. Bueno, cuando hablamos de matrimonio rato y consumado, estamos hablando del matrimonio celebrado y además consumado. Por tanto, ya hubo unión sexual. Ese matrimonio ya no puede ser disuelto por ningún poder humano. Y la única causa que lo disuelve es la muerte. Pues sí, la muerte natural, no la muerte forzada. Entonces, el divorcio es un atentado contra la alianza de la salvación. Y el matrimonio sacramental es un signo de esa alianza, pero eso no quiere decir que el matrimonio no sacramental, natural, simplemente natural, no goce de indisolubilidad. Lo que pasa es que el pecado es más grave, ¿verdad? Cuando uno ha recibido el sacramento, ¿por qué? Pues porque el que ha recibido el sacramento, además, pues al recibir el sacramento, está atentando contra la alianza de salvación que está significada en el signo del matrimonio, en su signo sacramental. Muy bien. Entonces, ¿qué hacer si la convivencia matrimonial en la práctica se hace imposible? La Iglesia admite la separación física de los esposos, el final de la cohabitación. Sí, pero él sigue siendo marido de ella sigue siendo la mujer de él delante de Dios. Por tanto, no son libres de contraer nueva unión. Claro, cuando se da una situación difícil, ¿cuál es la solución mejor? Que se reconcilien. Esa es la solución mejor. Reconcíliense, hagan las paces. ¿Cuándo se tolera el divorcio sin constituir una falta moral? Solo se tolera cuando la parte culpable no hay otra manera de obligarla a cumplir sus obligaciones con la parte inocente. Entonces, el único modo de asegurar los derechos legítimos, el cuidado de los hijos, la defensa del matrimonio, cuando hay una de las dos partes culpable y la otra inocente, después de haber agotado todos los medios, no queda otra más que el divorcio civil, pero eso no quiere decir que el divorcio civil rompa el vínculo, porque el vínculo sigue vigente. Entonces, aquel que detrás de haberse divorciado, después de haberse divorciado, contrae una nueva unión, las leyes civiles se lo pueden reconocer, sí, pero resulta que el que se vuelve a casar está en adulterio público y permanente. En consecuencia,
Ese es un adúltero. Esa persona es adúltera. Sí, pero es que yo no podía con esa mujer o con ese hombre. De acuerdo, pero estás en adulterio público. Okay. Entonces, reconciliarme con Dios en el sacramento de la penitencia, si estoy viviendo con una persona que no es mi mujer y de la cual no me puedo separar porque hay hijos pequeños o porque ya estamos tan viejos que el uno hace de enfermero al otro. Entonces, ¿sería posible que se confiesen estos dos? Si es que tienen tanto amor a la Eucaristía, tanto amor a estar en paz con Dios, ¿pueden confesarse? Si están dispuestos a vivir como hermano y hermana. Por tanto, separación de lecho, pero no de techo. Y pueden comulgar en una iglesia donde no se sepa. Esto para no escandalizar a los demás fieles. Por tanto, lo que no se puede hacer es que vayan a comulgar, viven en un lugar donde todo el mundo sabe que están unidos, pero que no están casados y ahí no pueden comulgar. O se les da en privado la comunión, pero no se les puede dar en público si es conocido el hecho de que no son marido y mujer. Imagínense a alguien que vive en Estados Unidos con tanto cambio de residencia en distintos estados, en un país tan gigantesco, pues cuando se cambian de estado, pues nadie sabe, ¿verdad? Lo sabrá su párroco, lo sabrá su confesor, pero los demás no saben. Ok. La cosa se complica cuando viven en un pueblo y todo el mundo sabe que no son marido y mujer. Entonces tendrán que recibir la comunión en privado. Entonces, hay motivos graves que les impiden separarse. Por ejemplo, educar a los hijos. O porque ya están ancianos y necesitan ayudarse el uno al otro. Ok. Ellos asumen el compromiso de vivir en total continencia. Por tanto, de abstenerse de los actos propios de los esposos. Ahora, esto sería mucho más difícil si resulta que están en el mismo lecho, ¿verdad? Entonces, separación de lecho, pero no de techo. Okay. ¿Qué es la paternidad responsable? Este concepto ha sido secuestrado por los antinatalistas, pero originalmente este concepto fue acuñado por Pablo VI en la encíclica Humane Vitae. ¿A dónde va la paternidad responsable? A cuidar el don más precioso del amor, que son los hijos. Y el don más precioso del esposo es la esposa, y de la esposa es el esposo. Por tanto, entonces, para cuidar este don, como ellos participan de un modo especial de la bendición de Dios, de la obra creadora. Ellos son procreadores, por eso se les llama procreación. Entonces, pues nos vemos urgidos a que para cuidar de ese don, ellos vivan en unidad y en indisolubilidad. Ellos tienen que mostrarle al mundo que Dios no se divorcia de su iglesia, que Cristo no se divorcia de su iglesia, aunque nos portemos muy mal. Por tanto, la magnanimidad de ellos para abrirse a una prole más numerosa cuando no hay obstáculos serios de salud física, de salud mental o de salud económica que impidieran traer otro hijo al mundo, esto cambiará el rostro de la humanidad. Porque las familias numerosas cambian el rostro de la humanidad. Sí, pero numerosas, pero ordenadas. ¿Cuántos hermanos tenés? Y contesta, pues yo de papá tengo 2. De matrimonio, de papá y mamá. Ah, pero entonces tenés más. Sí, sí, tengo más, porque mi mamá ya tenía 5 y mi papá tenía otros 5. Bueno, eso indica entonces que no ha habido orden. Y ese desorden, pues, siempre causa daño. Bueno. Entonces, verdadero amor mutuo trasciende la comunidad de marido y mujer. Se extiende a los hijos, que son los frutos del matrimonio y frutos del amor. Trasciende. Cuando hay egoísmo, se rebaja el amor.
¿Y dónde se queda el amor? En la satisfacción del instinto. Y por tanto ya no les importa la relación que une a padres e hijos. Es que anda a cuidar a tus hijos, no es que son nuestros hijos. A ver, mira, anda a ver qué quiere tu hijo. Es que es nuestro hijo. La cosa empieza mal cuando empieza como está en esta foto, ¿verdad? Cada uno metido en su celular. No pueden ignorar uno al otro. Entonces, ¿cómo se va a sentir buen hijo un niño de su papá y de su mamá si resulta que puede pensar que vino al mundo contra la voluntad de ellos y que él es un hijo no deseado? Eso es terrible. O que nació de un amor no limpio entre su padre y su madre. O de una imprevisión o de un error de cálculo. Eso sería terrible. Entonces, todo eso hay que cuidar mucho estos detalles. ¿Por qué? Pues porque la educación de los hijos empieza desde el noviazgo, con una conducta recta y ordenada y fiel. Bien, entonces cuando se ataca a las familias numerosas, ¿de dónde viene el ataque? De la falta de fe. De ahí viene el ataque, falta de fe. Y son producto de un ambiente social que es incapaz de comprender la generosidad y muchas veces introduce en el seno de la vida conyugal prácticas que son totalmente contrarias a la naturaleza. Los motivos en apariencia son altruistas, ¿verdad? Estoy preocupado del otro o de la otra. En realidad solo estás preocupado de ti, de tu placer. Entonces, los esposos podrían encontrarse impedidos de tener más hijos, a veces por cierto tiempo y a veces de modo definitivo. Sí, se pueden encontrar impedidos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando se encuentran impedidos por un tiempo o de modo definitivo? Pues usar el matrimonio son los periodos infecundos. Cuando hay un motivo grave. Por tanto, este es el único modo de regular la fecundidad. Ah, no, pero es que cuando son periodos infecundos no me apetece, no me llama la atención. Cuando más me llama la atención es en los periodos fecundos, se entiende desde el punto de vista hormonal y biológico. Sin embargo, más allá de si me llama la atención, hay motivos muy serios para aconsejar a los esposos. Ellos son los que toman la decisión, ¿verdad? Miren, los métodos naturales permiten que ustedes tengan intimidad, que no conviene descontinuarla por lo que lleva consigo de ofrecer al otro una donación total. Los métodos naturales siempre tienen donación total. Nunca se derrama el semen fuera del cuerpo de la mujer. Nunca hay barreras que impidan la fecundidad, pero no hay fecundidad porque es en los días infecundos. Ahora hay muchas maneras de averiguar cuándo son los días infecundos. Entonces, toda acción que previendo que va a haber un acto conyugal o durante su realización lleve consigo meter una barrera, impedir la procreación, es intrínsecamente mala. Por tanto, fíjense ustedes que el recurso a la anticoncepción excluye el significado procreativo del acto conyugal y se queda solo con el significado unitivo, lo que da placer, pero no quiero lo procreativo. Entonces, cuando se usan los métodos naturales, se respeta la conexión de estos dos significados. Siguen existiendo los dos significados, aunque no vaya a haber procreación. ¿Por qué no va a haber procreación? Pues porque la naturaleza no lo permite en ese momento. Entonces, en cambio, cuando hay anticoncepción y hay píldoras o parches o inyecciones, o, pues entonces definitivamente ya hemos descartado la posibilidad del significado procreativo. ¿Qué quiere decir paternidad responsable?
de ningún modo se puede equiparar a mentalidad anticonceptiva. Simplemente quiere decir que ellos durante un tiempo no pueden tener más hijos o de modo definitivo. Muy bien, voy a quitar las diapositivas para que puedan preguntar. Vamos a ver si alguien quiere alguna aclaración. Gracias. Soy Juan. ¿Puedo hacer una pregunta? Y Juan. Vamos a ver. Tal vez no es lo adecuado, ¿verdad? Este foro tan hermoso de Peñalta, pero conozco una persona que vive en otro país, por supuesto, Sí, que se casó y se encontró con un cónyuge sumamente violento, sí, tuvo que huir, esconderse, sí, y en el momento de esconderse volver a ser estudiante, encontró a otra persona con la que se casó. sí, Si yo hubiera sabido que don Juan Izquierdo era del Tribunal Eclesiástico, se llama, ¿verdad? sí, Yo le hubiera preguntado a él, pero nunca lo sí, supe. sí. Pero digamos, uno de los dos cónyuges eh, tal vez debería ir a un tribunal eclesiástico, aunque no sé si Cuando lo hay pueden hacer. certeza de que el matrimonio fue nulo, debe ir. O sea, Puede si ir tiene en, certeza moral de que su matrimonio fue nulo, tiene que ir al tribunal eclesiástico para, pues, presentar las pruebas para que se declare que aquello no existió nunca. Porque claro, quien se casa con un hombre o con una mujer violento que amenaza de muerte y que no es en broma, pues quiere decir que ahí falta madurez psíquica para asumir las cargas del matrimonio. El matrimonio no se arregla a palos, ajá, ¿verdad? una, Entonces, si solo, falta madurez psíquica para asumir las cargas del matrimonio, el matrimonio es nulo. perdone, don Mario, esto puede ser más común de lo que uno cree, ¿verdad? Lamentablemente es más común, pero ¿por qué? Porque a veces se casan sin conocerse. Ahora, A perdone fondo. Sí, que continúe, perdone. ¿Lo sí. puede hacer eh, una persona, lo puede hacer en otro país Tiene que o ser tendría que venir a Guatemala? donde contrajeron el matrimonio. Ahí tiene que ser. Ah, ya. Sí. Bien, no, no quiero interrumpir más. Otras preguntas ya serían muy en Muy bien. personal, ¿verdad? Muy bien. De Gracias, don acuerdo. Mario. Para Muy servirle. agradecido. Muy bien. Hablaríamos de la unción de los enfermos y con esto concluiríamos este ciclo. Yo recomenzaré la semana siguiente y la recomenzaré ya con un nuevo temario de 35 clases. Muy bien. Sí, Juan Miguel. Padre, sí, usted mencionó que la muerte natural es la que separa el matrimonio. ¿Una Sí, muerte accidental, un accidente no? ¿O cómo así? No, no entendí. y ¿O una estoy muerte natural. ¿Por qué menciono eso? Porque podía ser que el cónyuge que está interesado en que su esposo o su esposa muera, se las arregle para que muera en un accidente aparente o está enferma en un hospital y se las arregla para que ahí termine de morirse o porque está ya enamorado de otro o de otra y entonces quiere precipitar pues los acontecimientos para proceder al matrimonio con apariencia de legalidad, ¿verdad? Y de sacramentalidad con la otra, pero hay un impedimento de crimen, si es que ha tenido parte activa en la muerte del ya, esposo o de la esposa, ya vi ¿verdad? por dónde va. Ok, gracias, padre. Ok. En el chat preguntan, cuando las parejas optan por las operaciones para no tener más hijos, vasectomía, eso indudablemente está muy mal, ¿verdad? Ni la vasectomía, ni el ligamento de trompas, ni la
pues a veces queman las trompas, ¿verdad? No las ligan, sino que las queman o las cortan. Nada de eso está permitido porque eso indudablemente es una mutilación y porque el propósito de aquella intervención es un propósito antinatalista, ¿verdad? Entonces va contra el plan de Dios. Nunca puede uno tener como fin no tener más hijos y para eso me voy a vasectomizar. No, si se vasectomiza, está cometiendo un pecado muy grave, ¿verdad? Aunque siga con la misma mujer, ¿verdad? No es que yo simplemente lo hice porque ya no quería tener más niños. Bueno, pero Dios te pedía que tuvieras más o es que tú ya te trabaste, ya quisiste no tener más. Se te metió en la cabeza que ya no más. Bueno, pues no puedes, Dios no te pide que tengas otro, pero te pide que te sepas contener. Solo los métodos naturales son lícitos. No sería método natural derramar el semen fuera del cuerpo de la esposa mediante el preservativo o el acto incompleto. Eso sería un grave desorden. Muy bien. Don Mario, una pregunta. Sí, hola Luis Alfonso. También los higos in vitro también es un desfase de... Sí, eso es antinatural porque ahí los médicos que hacen eso se toman la atribución de decidir ellos fertilizar fuera de, ¿verdad? Y de decidir ellos cuál es el más idóneo para seguir viviendo, cuántos van a quedar en el congelador, ¿verdad? ¿Cuántos le voy a implantar, ¿verdad? Y llegan a hacer preguntas tan terribles como, señora, ¿y usted cuántos quiere que le implante? Bueno, o después si resulta que hace una implantación de 3 o 4 por si falla alguno y resulta que todos pegan, le dice el médico, señora, le vamos a reducir el embarazo. Eso es terrible. Esas cosas, eso es horrible. No se puede hacer. No se puede dejar congelado un niño, ¿verdad? En espera de ser implantado por un médico. Se presta a la manipulación del hombre sobre la vida humana y una intervención totalmente desatinada, fuera de lugar. No todo lo que técnicamente es posible se puede hacer moralmente. Por tanto, lo que técnicamente es posible no siempre es moral. Muchas veces es inmoral. Podrían fecundar a una señora con semen de otro hombre. Sí, técnicamente es posible, pero el procedimiento para obtener el semen y que sea de otro hombre, que no sea su marido, está fatal. Y si es de su marido, pero resulta que ha obtenido el semen mediante la masturbación, pues es un desorden, no se puede hacer eso. Adelante, Danilo. Si puedes encender tu micrófono. Sí, listo. Gracias. Sí. Gracias, Okay. don Mario. Sí, solo una consulta. Al principio usted estaba indicando que no solamente los matrimonios católicos son indisolubles, sino que todo matrimonio, o sea, me puse a pensar, digamos, un matrimonio civil o un matrimonio de otra religión. Siempre y cuando, a la hora de contraerlo, tienen la idea que es de uno con una para siempre. Si no es que no hay ni matrimonio. Es decir, que si quien se casa diciendo voy a probar 5 años y si esto no funciona, fuera, busco otro o busco a otra. Ahí ya de entrada hubo una exclusión de aceptar la institución tal como fue diseñada de modo natural. Por tanto, ahí no hubo matrimonio. Ok, o sea no sé que si digamos... esto te aclara lo que querías preguntar. Sí, o sea que esos matrimonios que... Siempre y cuando entiendan esto previamente es matrimonio. Si no, quiere decir que no lo han entendido. Por tanto, hubo apariencias, pero no hubo matrimonio. Imagínate a alguien que dice, no, pero es que yo era evangélico y me casé con otra y entonces sí, pero siempre pensamos que eso sí iba a ser solo por un tiempito, porque nos convenía. Ahí no hubo matrimonio. Habían excluido la indisolubilidad
¿verdad? Lo habían hecho por un tiempito para probar. Pues que ni siquiera se plantean, ¿verdad? O sea que digamos que en todas las religiones existe este concepto de la indisolubilidad. Es que esto va más allá de la religión. Esto es de índole natural, ¿verdad? No todas las religiones plantean la indisolubilidad, porque hay muchas religiones que han perdido de vista la institución natural tal cual es. Los evangélicos permiten nuevas nupcias las veces que haga falta, ¿no? No les interesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no han leído bien lo que dice Jesús en Mateo 19. Al principio no fue así, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre y se irá con su mujer y serán los dos una sola carne. Hay que volver al principio. En el Nuevo Testamento está clarísimo, lo dice Jesús. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Danilo, perfecto. O sea, que a veces ustedes habrán visto gente que se casa por la iglesia y tenía un matrimonio antes. No era un matrimonio por la iglesia, era un matrimonio que no era matrimonio. Después de haber oído a la persona, se da cuenta de que aquello era pues un pacto de convivencia, pero no había un matrimonio porque no se entendía ni la unidad ni la indisolubilidad, o se habían excluido los hijos, y en todos esos casos no hay matrimonio, porque se ha excluido elementos esenciales de la institución natural. Ok. Muy bien. Entonces terminamos nuestra clase y si Dios quiere la otra semana les explicaré la unción de los enfermos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel. Ruega por nosotros. Pablo. Ruega por nosotros. Bueno, que Dios les bendiga. Nos vemos. Buenas noches, don Mario. Buenas noches. Descansen. Don Mario, buenas noches. Buenas noches a todos.